ahí me diagnosticaron un cáncer de seno. Yo acababa de pasar por mi segundo cáncer, que era un cáncer de colon. Fue el sacudón otra vez de la vida, decirme, para, ¿hasta cuándo? Y es que en Colombia conocemos mucho el té en bolsita. Sí. Entonces que se den esa oportunidad de conocer el té en hojazuela. Las redes sociales están llenas de likes, pero ¿qué hay detrás de ellos? Soy Paula Castillo Lenis y en este espacio descubriremos las historias, estrategias y verdades de quienes crean contenido con propósito. Esto es Detrás del Like, el podcast, donde el mundo digital se vuelve real. Hoy en Detrás del Like nos tomamos una pausa, pero no cualquier pausa, una que sanó, reinventó y transformó. Nuestra invitada de hoy es Lorena Granados Barco, comunicadora, periodista, sobreviviente de cáncer de seno, una mujer valiente que le dio un giro a su vida y creó Pausate, un emprendimiento que más que té es una conexión de calma y bienestar. La historia de Lorena nos enseña que pausar también es avanzar. Lorena, qué placer tenerte acá. Hola Paula, muchas gracias por tu invitación. Bueno, Lorena, para comenzar, si pudiéramos meter tu vida como en una taza de té y tuviéramos que tomarnos ese primer sorbo para conocer un poco más de ti, ¿qué podrías decirnos de ese primer sorbo? De ese primer sorbo, no, pues es una vida de una persona común y corriente. Realmente común y corriente, pues que ha tenido varias lecciones de vida. ¿Cómo es que tú todavía sigues ejerciendo el periodismo? ¿Ya dejaste eso como...? Y desde Pausate, Ok. eso no se deja de ejercer, la verdad. Sí, eso que dices es súper cierto porque cuando uno va como en diferentes caminos que lo lleva a la vida, uno lleva esa esencia de comunicador y lo va plasmando como en otros proyectos. Sí, porque digamos que cuando uno emprende o tiene un negocio, pues lo vital del negocio es la comunicación. Total. Entonces, generar el contenido, cuál es la estrategia, a dónde quieres apuntar, a quién le quieres llegar, todo eso hace parte del periodismo y la comunicación. Pero digamos que ya como en temas de medios y eso estás un poco alejada. Ya, ya hace rato. Y me contabas que estás viviendo ya hace 2 años o un poquito más en Bucaramanga. ¿Cómo fue ese cambio como de lugar? Pues yo creo que parte de empezar Pausate comenzó un poco con esa oportunidad de salir de Bogotá, ir a vivir a Bucaramanga, una ciudad que yo ni conocía, solamente había ido de trabajo. Y la verdad, pues fue una oportunidad que le salió a mi esposo de trabajo, que me permitía a mí empezar a hacer otro tema que quería, que era la consultoría en comunicaciones, pero pues de manera remota y poder hacer con varios clientes. Entonces, pues me lancé y ese fue el comienzo como de empezar a independizarme, a ser pues un poco más independiente. Y pues ahí comienza como también la materialización de Pausate. ¿Y cómo ha sido ese cambio de vida? Te lo pregunto porque yo nunca he vivido en otro lugar que no sea Bogotá y uno en Bogotá siempre está como acelerado, como pensando en 1000 cosas y las personas que se van como a otras ciudades dicen como no, mi vida cambió, acá es otro ritmo. ¿Cómo te ha ido con eso? Me ha ido muy bien, yo realmente es que yo soy de Cali, viví en Cali 22 años desde que nací. Me fui a los 22 años a Bogotá, o vine a Bogotá a los 22 años y duré 14 años acá. Entonces, pues sí han sido cambios en mi vida muy importantes. Y haber salido de Bogotá y llegar a Bucaramanga, pues fue el cambio a bajar el ritmo, a la pausa, a ser consciente de todo, desde mi alimentación, mis hábitos, de lo que hago, lo que consumo, a qué me dedico, a priorizar qué es lo importante para mí. Entonces sí, hizo parte como de mi madurez también y de llegar a una ciudad que me ha brindado algo que yo no sabía que necesitaba y era como tranquilidad, como un poco de paz y la verdad ese cambio ha sido de eso, es una ciudad muy amable. Nosotros no vivimos propiamente en Bucaramanga, sino en Piedecuesta. Ok. Toda esa zona pues es la zona metropolitana, es todo integrado y, y pues realmente es que todo Santander es un departamento hermoso, fascinante, la gente es amable y hay muchas cosas por conocer que todavía no hemos terminado, entonces nos ha dado oportunidades en todo sentido.
Y cuando surgió la oportunidad de irse a Bucaramanga, ¿tú ya tenías la idea de Pausate por ahí rondando o esto cómo nació? No tenía la idea como tal, era muchas ganas de aprender del té. Yo pues realmente me vuelvo un poco y es como en 2011 que yo conocí el té. Lo conocí en bolsita como todo el mundo y empecé a consumirlo. Me encantaba el té negro y empecé a consumirlo. Y luego una vez en Estados Unidos alguien me mostró una tienda de té y era té en hoja suelta. Entonces allá ya lo probé y dije, esto es totalmente diferente a lo que yo vengo consumiendo. Y empiezo yo a buscar, encontré que en Bogotá había varios lugares donde vendían té en hoja suelta y yo dije, no, esto es otra experiencia. Y ya como hacia la pandemia, cuando pues, no sé, uno empieza como a meterse en cursos, a descubrir cosas nuevas. Yo empecé a ver que había cursos de té, de introducción al té, no sé qué, entonces me empiezo yo a meter como en todos los cursos que veía, gratuitos y incluso pagos, y ahí empezó a despertarme el interés. Y ya estando en Bucaramanga, hacia 2023, yo dije, bueno, esto me gusta, yo quisiera hacer algo con esto. Entonces encontré un curso para ser sommelier de té en Argentina y entonces pues yo dije, bueno, ¿qué estoy esperando? Tengo la oportunidad de hacerlo y me fui a Argentina a estudiar para ser sommelier de té. Hice ese curso y luego hice un curso con ellos mismos, un curso virtual para hacer tea blender, que es como todo el arte de mezclar el té con otros ingredientes. Y ya ahí me formaron para el emprendimiento porque parte de la formación era cómo emprender en el mundo del té. Y entonces pues ya me sembraron como la semillita y yo dije, tengo que hacerlo, pero pasó casi más de un año para que luego ya me animara. Me surgió una duda y es como esos cursos, pues digamos que de pronto son muy amplios, pero ¿qué te enseñan en esos cursos? O sea, ¿cuál es como el fin de esto? Claro, digamos que llega gente con diferentes objetivos y el mío realmente era aprender y tal vez ver la posibilidad de tener un emprendimiento con el té. Entonces el curso es integral, el curso es cuando, por ejemplo, las personas que aman el mundo del café y estudian para ser baristas, ¿sí? Ellos son baristas, los del mundo de los vinos son sommelier de vino y en este caso era ser sommelier de té, que es una persona experta integral en té. Yo digo que yo todavía estoy en formación porque eso es un arte y un oficio que se aprende con la experiencia y la práctica. Yo hice ese curso que abarca, digamos, desde los orígenes, la historia, la cultura del té en diferentes países del mundo y va a la práctica, ¿sí? Cómo catar, cómo saber cuál es un té de buena calidad, cómo mezclarlo con otros ingredientes, es conocer las propiedades, la parte más científica de la planta del té y llevarlo también ya al mundo del emprendimiento. Claro. Le empiezan a enseñar a uno todo eso, desde cómo producir, cómo coger la planta y transformarla para que te llegue una bebida servida a la mesa, hasta cómo empacarla, ¿sí? Entonces, como todo eso que es lo que aprende. Y bueno, y entonces tú hiciste este curso en Argentina, después hiciste uno virtual y de ahí comenzaste como a pensar, yo quiero como un emprendimiento o como... Sí, sin embargo, yo estaba muy metida en el tema de la consultoría, tenía 2 clientes grandes, entonces estaba también muy ocupada con el tiempo, pues como muy así. Pero yo ya pues tenía esa idea, pero pues no lograba materializarla por estar enfocada en esto. Luego pues tuve un segundo cáncer, entonces como que en ese momento fue como mi despertar otra vez de decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Yo ya no quiero hacer más esto que vengo haciendo. Entonces dije, no, yo tengo que empezar ya. Yo renuncié a una de las 2 consultorías. Sí. Y empecé a armar el proyecto, registré la empresa en Cámara de Comercio de Bucaramanga y empecé todo el proceso con la Cámara. Me acompañaron en todo, en la creación, en cursos desde cosas de finanzas hasta marketing digital, o sea, he pasado por todos los cursos de la Cámara y así empecé y duré todo un año para sacar el producto, haciendo pruebas
me hice un acompañamiento muy importante con una persona experta también en té, ella es sommelier, ella estudió en Canadá, ella está ubicada acá en Bogotá y ella tiene un laboratorio, ella lo llama laboratorio de té, cosa que me parece muy acertada porque realmente es como un espacio de creación de bebidas que tiene a partir del té. Y entonces de ella me ha acompañado para validar que mis mezclas sean bien, de buena calidad. Y entonces, pues con ella pues me asesoré y ella me ha acompañado como en ese proceso de creación de mezclas y ya diciembre del año pasado sacamos el producto. ¿Tú en algún momento de tu vida pensaste en ser emprendedora? No, ¿No? yo decía que eso no era para mí, que eso pues los emprendedores nacían, creía yo. Pues más allá de lo que hice en el colegio, porque sí vendí dulces, papitas, lo que fuera que me aparecía, yo lo vendía. Y luego en la universidad vendía sándwiches, por ahí 2 semestres vendí sándwiches calienticos en una sanduchera, los conectaba en un laboratorio de fotografía y nos iba muy bien, era con una amiga. Y ya, pero no era, o sea, me llamaba mucho la atención y me parecía muy chévere o sea, poder ofrecer algo. Pero no, yo decía que yo no era para ser emprendedora. ¿Qué sentimiento tuviste como el día que dijiste, yo voy a comenzar con esto? ¿Te dio miedo? ¿Qué sentiste en ese momento? Miedo no he sentido. Yo creo que no, miedo no, yo era como, tengo que hablarlo desde el privilegio, miedo no sentía porque no, digamos, no dependía mi vida económica de eso en ese momento. Entonces yo sentía que estaba en el momento adecuado para hacerlo. Pues tenía además el apoyo de mi esposo, es decir, nuestra casa no se iba a caer por salirme de trabajar y dedicarme a esto. Entonces creo que ese apoyo también de él, no solo económico, sino pues en todo, en todo. Él conoce todo el negocio, ya sabe, te parece un sommelier, pero no lo es. Entonces, pues todo ese apoyo fue fundamental. Entonces no tuve ese miedo económico que puede resultar en esos momentos. Tuve más bien es como, tenía muchas ganas de hacerlo, pero también como mucho desconocimiento. Entonces, pues es enfrentarte a muchas cosas que en la vida has hecho. Entonces, fue desde, digamos, todo la parte externa que era armar el empaque, la marca, el logo, el eslogan, el concepto, la narrativa, todo eso es lo mío y yo pues estaba feliz con la parte. Pero cuando ya me toca enfrentarme a sacar los costos del producto y empiezo yo a como a ver otro mundo completamente distinto, ahí yo ya sentí fue como incertidumbre, como, ¿y esto cómo se hace? ¿Y a quién le pregunto? ¿Y yo cómo voy a hacer lo otro? Y todavía estoy llena de preguntas, pero ahí vamos. Y es que quiero rescatar algo que dices que me parece súper valioso porque muchas personas que han estado acá en este espacio nos han contado que es un poco más fácil emprender cuando uno tiene, digamos, como un colchón adicional, ¿sí? Como tengo de pronto un trabajo estable que me permite, digamos, cumplir mensualmente como los gastos mensuales que todas las personas tenemos. Y que es mucho más relajado como crear en una idea y que siempre esas ideas de emprendimiento son como una pasión, como algo que a uno le llama la atención, uno comienza como a indagar y termina como en un mundo en el que uno jamás pensó meterse. Sí, de acuerdo. Y lo que te digo, yo hablando desde el privilegio porque sé que no es la historia de todos los emprendedores. Y entonces cuando otra persona emprende, también porque es una manera de vivir, ¿sí? Pues es distinto, ya llegan los miedos, la ansiedad, todo eso, y lo entiendo perfectamente. Y yo sé que en algún momento, porque mi proyecto no es tener esto de hobby, vamos, claro, este es un proyecto de familia, de vida. Y el proyecto es que en algún momento pues nos podamos dedicar, mi esposo y yo, a esto. Y él también trabaja mucho conmigo, pero claro, él tiene su trabajo y casi que su 100% de tiempo lo dedicas a eso. Entonces, sí, es distinto para todas las personas. Claro, y eso te quería preguntar, que me parece lindo que digas que es un proyecto de familia, que lo tienes, digamos, concebido de esa manera, y estás trabajando con tu esposo, que digamos es también colega tuyo en tema de profesión. ¿Cómo te ha ido trabajando en pareja? Bien, yo creo que bien. Él me apoya mucho, digamos, desde su conocimiento en temas de comunicación también. Em,
cuando hay algún desencuentro por opiniones diferentes, pues hacemos lo que yo diga porque es mi marca, no mentira. No mentira, yo lo molesto, pero no, me hace caer en cuenta muchas cosas, que hay mucho criterio. Entonces a veces tenemos incluso criterios distintos y logramos pues acordar o llegar a acuerdos. No, yo le he aprendido demasiado, él es un poco más hábil con los números que yo, entonces eso también ha sido bueno, me ha ayudado como también a organizarme mucho en eso. Pero claramente los dos pues estamos en una misma profesión y necesitamos un complemento que nos haga ver otras cosas también. Total. Bueno, y uno de los puntos, digamos, más fuertes cuando uno emprende o cuando uno tiene una idea es el nombre. ¿De dónde salió Pausate? Pues bueno, yo de esto me devuelvo a la pandemia. La pandemia creo que para todos fue, Retadora. sí, retadora, distinta para cada familia de cada persona, pero también fue encontrarnos con la realidad de parar. Seguramente trabajamos más en casa, seguramente no nos levantamos del escritorio, eso pasó, pero sí paramos a nivel social, ya no, o sea, porque uno en el día a día no solamente está trabajando, sino que entonces luego tiene un cumpleaños y mañana tiene la reunión familiar y pasado mañana tiene una salida, un paseo. Entonces como que es un ritmo que no, ni siquiera solamente sea laboral o de estudiar, sino también socialmente. Entonces ahí como que empieza, como que uno a ver como, uff, me detuve, empieza a sentirse distinto, pero pues como hablábamos al inicio, ahí me diagnosticaron cáncer de seno. ¿En pandemia? En pandemia. Yo estaba en pleno 2020. Sí, sí, en julio. Julio. Y pues en ese momento yo sentía que la pandemia pues claramente era una época dura, pero yo estaba estrenando trabajo y entonces era mi trabajo soñado. Yo pues fui periodista mucho tiempo y cubrí la fuente económica. Y yo cubría el Banco de la República y siempre iba al Banco de la República y yo decía, yo quiero trabajar acá, ese era mi sueño. Y en pandemia se me dio esa oportunidad, vimos una convocatoria en LinkedIn y ahí apliqué y a partir de ahí inicié un proceso y se dieron las cosas, pero se dieron ya en pandemia. Entonces, claro, no podíamos salir de casa, todo fue remoto y para mí fue difícil porque era conocer la gente virtualmente. Sí. Entonces, pues yo estaba muy contenta, pero también un poco asustada, estaba ansiosa con el trabajo. Pero pues llega la enfermedad y pues eran dos cosas, dos cargas que tenía, porque yo me sentía muy comprometida con el trabajo, pero más que comprometida me sentía era como presionada, porque como estaba estrenando trabajo, era pandemia, pues yo decía, y estoy enferma, pues yo no puedo dejar de trabajar porque yo acabo de entrar a trabajar. Estaba conociendo mi equipo, o sea, no, era una época que yo decía, yo no voy a dejar mi trabajo, ni a incapacitarme, ni nada. Entonces yo decidí continuar y pues la enfermedad tiene sus momentos, sus retos, me hicieron quimioterapia, radioterapia, todo ese proceso es muy duro y yo pues, digamos que en ese momento no caí en cuenta, pero parte de mi refugio y esto apenas, te lo juro que lo identifiqué hace como un mes, o sea, no me había dado cuenta que había sido así. Hablándolo con mi esposo, yo le dije que me había acordado que en pandemia todo el mundo, mis amigos más cercanos, me empezaron a hacer regalos, pues como de apoyo. Y la mayoría de regalos eran tés en hoja, que era lo que a mí me gustaba, pues como que me conocían muy bien. Y yo me acuerdo que yo hice un video y un momento en que yo llenaba la mesa de tés y tenía de todo, tenía los infusores, no sé qué. Y ese fue mi refugio en ese momento, como que yo empecé a consumir el té, pues seguramente más de lo que consumía antes. Y ahí encontré en esa bebida, pues lo que de pronto necesitaba, que era calmarme, porque el té tiene una propiedad muy importante que es la relajación del cuerpo, pero te mantiene activa, la mente te mantiene concentrada. Y creo que eso para mí fue vital, pues digamos, en ese proceso. Yo salí muy bien del tratamiento, pues el proceso duró un año completo, yo creo, pues entre quimios, radios, inyecciones, luego medicamento, bueno.
Pero yo ya luego me olvidé de eso y seguí trabajando. Yo me olvidé que esa pandemia había sido como una pausa, pero pues ahí empezó el nombre. Claro. Y entonces, cuando ya pues pasó mucho tiempo y en 2023 nos fuimos a vivir a Bucaramanga, ese año hice el curso, yo todavía no sabía si quería poner una marca ni cómo le iba a llamar, pero un día yo puse en Instagram una fotico de un té y yo estaba aprendiendo a manejar Canva y entonces yo dije, ay, voy a hacerle un marquito, no sé qué, y le puse unas letricas que decían pausa, té. Ok. ¿De qué? No sé. Algo que te me surgió en ese pausa, momento. té. Y yo le dejé así y una amiga luego me escribió, ay, así se debería llamar tu negocio. Y yo, no sé, no creo. Normal. Pero ya cuando llega el ejercicio de ponerme a hacer esto, yo acababa de pasar por mi segundo cáncer, que era un cáncer de colon, que afortunadamente fue un cáncer muy detectado muy a tiempo, entonces realmente pues el pronóstico era muy positivo. Me hicieron cirugía, pasé pues por una temporada muy dura con eso, pero pues fue el sacudón otra vez de la vida de decirme, para, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y ya entonces ahí yo decía, pues claro, es que la importancia de la pausa es poderle dar la oportunidad al cuerpo de detenerse, ¿sí? Y pues influye en todo, en la salud mental, en todo. Entonces, creo que me convencí de ese concepto. Y de ahí empieza la narrativa alrededor de la marca y empiezo a revisar nombres y a hacer listas e ir descartando, e ir validando con gente que me interesaba que me diera su opinión. Y esa era mi primera opción, pero pues no, surgieron otras y no, al final esa quedó. Porque realmente es que recogía todo lo que yo había vivido desde pandemia a hoy. No, y es un gran nombre. O sea, la verdad, la marca a uno le llama la atención porque tiene además una connotación que no quiero como dejar ir de todo lo que nos estás diciendo porque vivimos muy acelerados. Todas las personas estamos como en un constante, quiero lograr más, quiero tener más, no puedo dejar esto y siempre es como por el conseguir más de lo que tenemos y muchas veces el cuerpo nos manda señales como, oiga, venga, bájale un poquito, uno no le pone atención y sigue como en esa carrera frenética del día a día y por eso quiero como detenerme en eso que nos estás contando porque sí es para pensar y para reflexionar y quisiera preguntarte por el tema, digamos, cuando te diagnosticaron el cáncer de mama, ¿cómo fue? O sea, ¿tú sentiste algo? ¿Cómo fue eso? Fue coincidencia. Yo realmente, no sé, eso fue una noche que estábamos viendo televisión y yo me acosté de lado, me apoyé así como con la mano y me toqué sin querer, o sea, no sé. Y yo inmediatamente me sentí una bola y yo, tan raro. Y, y le dije a Federico que me tocara y me dijo, sí, tiene una bolita. Y yo, bueno. Luego pues eso me quedó en la cabeza, pero yo no pensé como que en ese momento no pensé en ir al médico porque estábamos en pandemia y todo el mundo nos decía que evitáramos ir a los hospitales, a las clínicas. Y yo dije, bueno, esto no es grave, pues yo no voy a ir al médico. Pero luego como a la semana yo dije, yo me sigo sintiendo eso, yo tan raro. Entonces dije, no, yo voy a pedir la cita, no importa. Pedí la cita y ahí fue que me empezaron el proceso, me hicieron una ecografía, entonces en la ecografía me dijeron, em, mejor te ordenamos una biopsia, bueno. Y ahí fue el proceso y resultó ser un cáncer de mama y yo no lo esperaba, por supuesto que no, nadie se imagina eso. Claro, mira que yo leí una columna que tú escribiste para El Espectador ya hace un tiempo, que creo que de todo lo que he leído del cáncer de mama, sobre todo, eso me llegó porque dije, esto sí es real, o sea, lo que está escribiendo esta persona es real porque esto no es color rosa, o sea, para nadie es bonito y pues para una mujer no es bonito, para su círculo cercano tampoco es rosa, como lo que uno enfrenta con, digamos, tantas idas al médico por un proceso de quimioterapia, radioterapia, tal. Entonces esa columna como que dije, por fin alguien como que dice eso, porque muchas marcas, y que tú lo decías ahí, muchas marcas utilizan como la fecha para hacer su branding de, sí, hazte el autoexamen, tal,
pero como que no entienden el trasfondo del tema, ¿no? Sí, mira, yo ahí, o sea, sigo pensando lo que escribí, pero alguien en ese momento, alguien que también pasó por mi mismo proceso, sintió que yo estaba invalidando todo el proceso de la campaña rosa, que ha sido de años y años y que ha servido para muchas cosas y para muchas mujeres, cosa que no era mi intención y que yo además reconozco y seguramente yo también fui beneficiada de eso. Pero si, digamos que de pronto esa persona no lo tomó tan bien y yo trato de explicárselo, pero yo no dejo de pensar lo que escribí, porque me parece que hoy las marcas utilizan la fecha para, pues, simplemente para hacer una publicidad y simplemente era un llamado a la conciencia de eso. Es que me encontré una publicidad en Instagram de unas fajas con unas señoras hechas de pe a pa, súper hiper mega lindas, belleza así, divinas, maquilladas, en su mejor momento. Y yo me ofendí, o sea, me cayó como una patada. Claro. Y entonces yo dije, no puede ser. Y es algo que pasa todos los años. Y simplemente se llamaba realmente qué está haciendo el país por esto. Por Sí, es uno de los cánceres que más cobra vidas. Y entonces, pues ese llamado al Congreso, ese llamado a todo, pues a todas las instancias es que, pucha, han tratado de sacar una ley para que la mamografía se haga en una edad más temprana. A mí me dio cáncer a los 34. Claro. Y la mamografía la autoriza después de los 40. Entonces, pues, bueno, cosas No, que y pasan acá. tienes toda la razón, porque mira que yo he estado en controles, porque siempre yo he tenido unas bolitas en los senos y siempre que voy es como es benigno, pero tiene que hacerse controles cada 6 meses, porque esto puede revertir en algún momento. Y yo tengo una amiga muy cercana que también le dio cáncer de seno y le pasó lo mismo que a mí. Entonces, yo siempre he estado muy pendiente como de eso porque pues es una angustia que a uno como mujer pues pueda enfrentar eso, y siento que sí me llegó tu columna mucho, pero entiendo también lo que te decía la otra persona, que no se trata acá de invalidar ni de juzgar, ni mucho menos, sino que, claro, no basta solamente como tú eres una guerrera, como la palmadita en la espalda, todo esto, porque es que lo que está viviendo uno y con su círculo cercano, pues es un tema que sí, pues que sí pega, ¿no? Que sí pega. ¿Tú crees que un poco, pues bueno, cáncer, claro que le puede dar, digamos, a cualquier persona, pero en esta carrera frenética de la que hablamos ahora, como del día a día, ¿tú crees que eso pueda tener alguna incidencia o, o no sé? Te lo pregunto también por lo que nos decías ahora que te dieron otro diagnóstico de cáncer de colon. ¿Cómo fue eso? Sí, no, estoy convencida, estoy convencida. O sea, yo toda mi vida he trabajado o trabajé, pues seguido como todas las personas normales. Trabajamos. Pero yo siempre he sido acelerada, aunque no parezca, yo soy pausada también. Ha sido una contradicción, pero como que en mi trabajo y eso siempre, pues me movía mucho. Y tú sabes, en el periodismo, cómo es el ritmo. Entonces sí, desde que llegué a Bogotá, 22 años, pues trabajé bastante eh, y era mi prioridad, o sea, mi prioridad siempre era el trabajo, pero no solamente eh, era la manera como yo asumía los trabajos, ¿sí? Entonces, si a mí algo me ha robado la paz en la vida es el trabajo. Siempre me ha generado ansiedad, llanto, angustia, estrés, me motivo un año y luego quiero dejar todo. O sea, para mí era siempre mi problema. Y em, pues yo creo que pues las enfermedades son el resultado no solo de los hábitos, no solo de eso, sino también sí, de la salud mental, del estrés, del ritmo. Y en mi caso, pues no fue un tema genético, porque me hicieron un examen genético que salió negativo, lo cual es muy bueno, porque pues, significa que no, digamos que no tengo muchas predisposiciones y mi familia tampoco, pero, pero yo sí estoy convencida que el ritmo de vida que yo tenía era difícil. Y,
Y mi cambio, o sea, el cambio de vida mío, pues también fue radical. Y vuelvo y digo, desde el privilegio, porque conozco y durante mi proceso del cáncer de mama, supe de muchas historias porque yo hacía parte de una fundación y supe de muchas historias de mujeres que pues eran cabeza de familia o mujeres que tenían su esposo y si la abandonan en medio del proceso, que además tienen que trabajar, hacerse el tratamiento y cuidar a su hijo, o no tienen a nadie que les brinde un vaso de agua. O sea, sí, eso es muy duro. Claro. Entonces, pues claro, por eso vuelvo y digo desde el privilegio, pero yo, pues, eso fue un llamado de la vida del cuerpo a que frenara, a que pausara, y, y no me bastó una primera vez para que luego, como yo seguí como si nada, o sea, yo ya pasó el tratamiento y yo sigo como si nada. eh, Claramente cambié mis hábitos alimenticios, yo no me alimentaba mal, pero pues ya fue un poco más radical y más consciente. Y, y bueno, pues volvió a aparecer un cáncer ¿En qué año fue el segundo diagnóstico? el año pasado, El año pasado. en ¿Y 2024. cómo fue? O sea, ¿también fue por algún examen de control o porque Sí, sentiste? fue un control, yo venía muy cansada, yo tenía esas 2 consultorías, estaba organizando un evento que era muy grande y estaba muy angustiada porque me sentía demasiado cansada y ya venía el evento. Y, y cansada era de verdad que no podía con mi cuerpo, no podía con mi cuerpo. Y entonces yo me sentía muy rara y entonces empecé a ir al internista, él me empezó a hacer chequeos normales y todo salía bien, todo salía bien. Le faltaba mandarme una endoscopia y una colonoscopia y me la mandó. Y yo dije, bueno, después del evento me hago esto porque yo ya no tengo opción. Bueno, efectivamente lo hice y yo fui como un tema de control. La verdad, yo sentía que estaba cansada por tanto trabajo que tenía en ese momento, cuando se supone que ya en Bucaramanga iba a estar más tranquila, pero no fue así. Entonces yo pensaba que era eso y cuando me hicieron la colonoscopia inmediatamente salió el diagnóstico, o sea, yo me desperté, no estaba ni bien despierta cuando el médico que me hizo la colonoscopia le dijo a mi esposo y a mí, nos dijo, espérenme acá que necesitamos hablar y luego volvió y nos dijo, usted tiene un tumor en el colon. Y yo, ¿qué? No, eso sí que no me lo esperaba. Claro. Y esa era la causa de mi malestar físico, de mi cansancio, sí, como que yo no me sentía bien. Em, y ahí empezó el proceso. Entonces ya me vio un coloproctólogo, me explicó de qué se trataba, me dijo que era un muy buen pronóstico. em, Un cáncer de colon puede crecer durante 5 años, digamos, un tumor puede crecer en mucho tiempo. Yo lo tenía muy pequeño y para que siguiera creciendo, yo, digamos, me pude haber dado cuenta a los 5 años cuando ya el cáncer era demasiado grande. Entonces, me dijo que me hacían la cirugía y que luego, pues, de acuerdo a la biopsia, ya evaluaban el resto. Y ya me operaron y realmente la biopsia salió, pues, con el tumor, pero como retiran mucho más del área del tumor, ya esas áreas externas están limpias. Qué bueno. Entonces ya con eso el médico y el oncólogo supieron que no había que hacer nuevamente otro tratamiento de quimioterapia, que eso fue pues para mí Ay, un regalo, sí, total. Total, qué bueno es. Pero bueno, digamos que volviendo a todo el tema de Pausate y esto, y que de verdad me alegra que nos digas que estás bien, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien, digamos, de salud en estos momentos? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Yo creo que, digamos, después de estos 2 episodios, me siento súper bien. Que me siento muy bien, me siento que estoy en mi salud, en un muy buen momento. Me siento con energía, siento bueno, que como es que sentirse enfermo es muy duro. Claro. Entonces, cuando uno ya sale de eso, uno se siente que quiere hacer de todo, comerse el mundo. Entonces, sí, me siento así. Y los controles son periódicos cada 3 meses y todo ha salido muy bien. Y bueno, espero que eso siga siendo así, ¿no? En una entrevista que te hizo tu esposo, Federico, como comenzando todo este tema de los contenidos del emprendimiento de Pausate,
Tú dijiste que querías que tu próximo sueño con Paúsate es tener un lugar físico. ¿Cómo te imaginas ese lugar físico? Pues voy a dar un lugar que me gustaría, pero no significa que vaya a ser allá porque la vida da muchas vueltas. Claro. Pero después de estar viviendo en Santander estos 2 años y medio, pues hemos conocido mucho de Barichara. Y la verdad es que es un pueblo hermoso, la gente es queridísima, es amable y hay mucha oportunidad de ofrecer el té allá. Y de hecho ya lo venden allá en uno de los restaurantes pues más lindos y deliciosos que hay en el pueblo. Venden nuestro té y tenemos pues como muchas ganas de poder emprender allá algo más, pues un lugar físico. Si no es allá, pues puede ser donde sea que la vida nos depare, porque pues también yo soy muy abierta a los cambios y a mí me encanta cambiar y está muy bien. Pero sí me gustaría que fuera allá y que fuera pues un espacio que refleje, digamos, lo que es la marca eh, y lo que hemos proyectado con la marca, que es la pausa, la tranquilidad, la calma, el poder compartir con alguien, el compartir con uno mismo, un espacio, sí, como de paz, un espacio de paz, de tranquilidad. ¿Cómo te va con la creación de contenidos, con ese tema de redes que yo sé que hay, es lo más difícil? Detrás del Like nació precisamente por eso, porque las personas que utilizan como sus plataformas digitales para dar a conocer emprendimientos, negocios, empresas, movimientos, ideologías y demás, pues le gastan un tiempo muy importante a esa creación de contenidos que no es fácil. O sea, cuando uno comienza a hacer los que uno dice, Dios mío, y uno quiere como que todo el mundo lo comparta, le dé like, ¿cómo te va con eso? Pues sí, eso es un trabajo completo. Entonces, como es un trabajo completo y yo no me puedo dedicar todo el día a eso, pues es difícil, porque pues mi negocio tiene muchas aristas, están las ventas, está pues la producción, que yo también hago la producción. Obviamente me toca contratar gente para que me ayude a producir. Pero claro, eso es un tema difícil, pero contenidos, pues es que digamos que toma tiempo, pero es lo que a mí me gusta. Claro. ¿Mm? Entonces, al principio yo no sabía si yo iba a hacer la cara de esto, yo en los lugares donde trabajaba, excepto en el periodismo, pero ya en el mundo corporativo, yo estaba detrás, siempre detrás. Yo no era la que salía, sino que yo pues le podía hacer el libreto, yo te hago todo, te digo que tienes que decir, pero yo no lo hacía, pues porque no me sentía como que era yo la que tenía la chispa. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y acá, pues, sí, yo creo que como conversándolo con mi esposo, pues era como, no, es que hay que ponerle la cara a esto, porque es la manera en que la gente se siente conectada con la marca. Entonces yo, bueno, me lanzo y no, pues a mí me gusta, me han hecho buenos comentarios, me gusta producir el contenido, yo misma lo produzco, yo misma hago todo, pero tengo una persona que nos postproduce, o sea, nos edita los videos, pues porque si no, el tiempo no me da. Pero claro, eso es una tarea de planificar, entonces tales días a la semana tengo que hacer tantos contenidos y pues mantener. Y sobre todo que el espíritu como que le quisimos dar a la cuenta era un espíritu pedagógico, educativo, porque la idea es que la gente conozca más de la cultura del té, de sus beneficios, de sus propiedades, de tener una alternativa de bebidas, porque en Colombia estamos acostumbrados a los jugos, no voy a decir marcas casi las digo, pero a los jugos azucarados, a las gaseosas. No digo yo nunca los consumí, yo siempre los consumí. Y no había como que, aparte del jugo de fruta, que tampoco pues ahora es súper recomendado, pues uno no tenía una alternativa al café. A mí me encanta el café, por ejemplo, que es algo que yo se lo digo mucho a la gente cuando le dicen a uno, ¿tú eres de té o de café? No, yo soy de los dos, claramente sí, me gusta más el té, por lo que siento con el té, lo que me hace en mi cuerpo, pero el café a mí también me despierta, me encanta en la mañana el café y el resto del día yo tomo té. Entonces también esas dos bebidas que son bebidas muy buenas, pues es como promover esa cultura porque es cultura de bienestar también. Ahora que hablas de los jugos y que tengo una pregunta, digamos, desde el desconocimiento, uno siempre se imagina el té, digamos, calientico, pues uno cuando toma té frío son esos tés parecidos a los jugos azucarados, pero también, digamos, hay una manera saludable de tomarse un té frío. Claro, Ok. todos los tés se pueden hacer fríos, solamente digamos que
que ahí hay que adicionarle un paso más al proceso. Pero es hacer la infusión en caliente, por ejemplo, dejarla reposar para no meterlo caliente a la nevera y ya la dejas enfriar en nevera y el té frío es delicioso. Sí, o sea, es que eso también creo que es algo que no lo conocía mucha gente y cuando yo les cuento y les he hecho, les encanta. Em, y hay otras maneras de prepararlo también en frío, es simplemente infusionar en frío, pero sí son como 5 horas de infusión en nevera y queda helado y es un té delicioso. Y bueno, cosa que no recomiendo, pues echarle azúcar y miel, pero hay gente que lo hace porque definitivamente lo tiene que hacer, pues también está válido, pero sí, el té ya solito es delicioso. Ven, y aparte del espacio físico, que es como el que te imaginas, tu sueño, ¿tienes algún otro sueño por ahí con Pausate que quieras alcanzar, que tú digas como, ay, mi próxima meta con Pausate es esto? ¿Tienes algo como en la mira? Mm, no, pues yo creo que el espacio físico es uno de esos sueños. El otro sueño que es muy personal, pero relacionado con mi marca es poder ir a China. Ok. Entonces creo que es uno de mis sueños porque en China existe el turismo del té relacionado con toda la ruta del té. Y yo sueño con hacer eso porque pues es ir al origen, conocer de primera mano cómo se produce. También pues es cierto, en Colombia se produce té que mucha gente no lo sabe, en el Valle del Cauca. Yo ya conocí, fui a las plantaciones, es espectacular. En Colombia producimos muy buen té. Pero claro, ir al origen, ir a conocer esa cultura, es otro cuento. Entonces yo sueño con eso y eso creo que hace parte pues también de mi marca. Entonces ese es otro sueño de Pausate. Y ahora, ¿cómo es un día de Lorena? O sea, más pausado, me imagino, que lo que antes vivías. ¿Cómo es un día tuyo? Hay gente que dice, yo ya no te conozco porque me conocieron en la universidad o luego al inicio de mi época de trabajo y pues yo era súper rumbera, me encantaba la fiesta. Sí, era como siempre qué plan hay, a ver, amigos, de todo. Y todavía me gusta, pero claramente las épocas cambian y ahora pues sí, claramente todo es más pausado, todo es, pues sí, soy distinta y preocupante si no lo fuera. Entonces, si me preguntas cómo es un día mío, pues es muy distinto a lo que era. Em, Nada, me levanto o voy. ¿Madrugas? ¿Eres madrugadora? Para nada. Ok. Yo no madrugo. Yo, eso sí, nunca en la vida el que me conozca y me oiga diciendo que yo soy madrugadora va a decir que eso es mentira. No, yo no soy madrugadora, mi esposo tampoco, menos mal, porque y tenemos 2 perros y tampoco madrugan. Es decir, nuestro día no comienza antes de las 6 de la mañana, jamás. 6 es temprano ya todavía. Pero sí, pues voy y hago pilates. Eso es como parte de mi rutina porque tengo un tema de hernias ya de hace muchos años y eso es lo único que me lo ha controlado, así que estoy súper bien de eso hace ya bastantes años. No puedo parar de hacer pilates porque vuelve y empieza otra vez el dolor. Entonces, siempre voy a pilates. Siempre tengo que ir a hacer entregas en la mañana, entonces voy y hago ronda de entregas de té. Yo misma hago todo, entonces los envíos o ahí mismo en Bucaramanga o en la zona metropolitana. No sé, pues llego a la casa, tengo que hacer facturas, tengo que hacer contenido, grabarme, tengo que sacar los perros. No sé, pues de todo, o sea, pensarme pues como estrategias de venta que voy a hacer. Y también estamos en un momento en el que estamos haciendo visitas a clientes, a potenciales clientes, y así hemos logrado poner nuestro té en distintos lugares que nos interesan, como unos restaurantes específicos, pues que tienen un poco nuestro espíritu. Sí. Y también unos mercados orgánicos que también compartimos, digamos, de alguna forma principios o estilo de vida o algo así, pues como muy natural y esto. Entonces, estamos en ese proceso, ya hemos logrado pues, introducir el producto en varios lugares que nos interesan. Chévere. Y entonces en eso me la paso yo haciendo visitas, Y luego ya en la tardecita, noche, ya estoy en casa, pues, con mis perros, atendiéndolos, darles comida. Ellos son nuestros hijos.
así digan que no son hijos, pues sí son No, hijos. son perrijos, pal. Y de ahí, pues, no, pues a veces me ir a recoger a mi esposo si tengo el carro, bueno, como esa es como la rutina en la noche, estar, desatrasarnos de lo que hicimos en el día, jugar con los perritos y ya, ahí termina el día. Es movido, Claro, no, pero pero en toda esa rutina, pues hay unas pausas, especialmente una en la mañana y otra en la tarde para tomar el té. claro. Y eso es como mi invitación también. En el día uno al menos, nos merecemos al menos una pausa, una, y eso es poquito. Sí, tienes razón. ¿Y tienes, digamos, como algún ritual o algo que tú hagas cuando estás como muy estresada, que te digas como esto es lo que me calma? Digamos, o sería el pilates que nos lo comentabas ahora, o hay algo adicional. Sí, yo creo que he encontrado en Pilates y hago también TRX una vez a la semana o dos, ahí mismo en el lugar donde voy, y yo creo que eso a mí me saca todo, o sea, me desestresa mucho, pero también el momento del té para mí es ese ritual, o sea, el té es un ritual. Claramente es como tú lo veas, como tú lo sientas, pero cuando yo invito a una persona a hacer esa pausa, es tomarse los 5 minutos o menos que le toma calentar el agua y preparar el té, y tomarse y permitir que el cuerpo sienta lo que está tomando, ¿sí? Y entonces uno siente que de verdad el cuerpo se relaja, ya no estás tan tensionado, esto sí como tensionado, eh, la cabeza, todo como que se calma, pero como eso tiene teína o campeína, pues también te permite estar concentrado en la distraerte de tu actividad que vas a volver a continuar. Entonces, ese es mi ritual. ¿M? Y yo vivo en medio de la naturaleza, que también es una ventaja. Uy, claro. Entonces, parte de mi ritual es mirar la ventana, mirar la montaña. Yo amo la montaña, escuchar los pájaros, para mí eso es vital. Y yo ya no puedo vivir sin eso. Ya lo he hablado mucho con mi esposo, es como yo no puedo ir en una ciudad. Claro. Y mira que eso que dices, sí, quiero como también rescatarlo, porque muchas veces hacemos las cosas como en piloto automático. Es como, ay, me va a tomar una pausa, me tomo un tinto, pero no ni siquiera, o un té, y no lo disfrutamos. Estamos como haciendo las cosas por inercia, como porque toque, pero cuando le metemos como la conciencia al acto que estamos haciendo, creo que sí podemos verdaderamente como pausarnos, relajarnos y como entrar en otro mood del que venimos a diario, que es trabajando en el día, Y ¿no? mira que yo no estoy hablando que esto es lo que abunda en redes sociales y la verdad es que a mí me molesta, tengo que decirlo. Es tema de todo el mundo hablándole a uno del cambio de hábitos, de hacer esto, haz lo otro, no tomes esto, come esto, haz ejercicio, medita 10 horas. Pues no, tú no necesitas nada de eso. Si eso no va contigo, si eso no conecta con uno, pues no lo hace. Yo no lo hago. Claro, mi ritual es ese. Yo encontré en este un ritual. Otra persona lo puedo encontrar en el café y está muy bien. No, es que ese es mi momentico del día, el café. Está muy bien. Está muy bien. Entonces, creo que cada uno puede ir encontrando lo suyo sin abrumarse porque yo no medito, es que yo no me puedo concentrar. No, eso es que no lo tienes que hacer. Lorena, por favor, dinos las personas que de pronto nos están escuchando y digan como yo quiero probar los tés de Pausate, cómo lo pueden hacer, hay una página web, cómo pueden adquirir los tés de Pausate. Bueno, pero antes de decirte esa información, quiero solamente anotar algo importante, y es que en Colombia conocemos mucho el té en bolsita. Sí. Y pues existe el té en hoja suelta, que ese fue el descubrimiento que yo hice hace unos años, y la experiencia cambia completamente. Entonces, cuando a mí la gente me dice que a mí me gusta el té, y yo le dije, ¿qué te has probado? No, esos que vienen en bolsita. Y yo le dije, pues claro que no te gusta porque es un té que ha perdido su aroma, su sabor, que está amargo. Siempre lo vas a preparar y lo dejas en la bolsita ahí, eso se pone amargo y feo. Amargo. Pero no solo eso, estás generando un residuo que el planeta no necesita. Y además, pues estudios recientes, no sé si has visto en redes, que lo hemos visto, universidades han estudiado las bolsitas de té y descubrieron que tienen microplásticos, como todo. Estamos expuestos a los microplásticos en todo. Todo lo que tenemos en la cocina tiene microplásticos, está bien. Yo no estoy diciendo que es culpa de las bolsitas, pero hace parte de. Entonces, pero solamente con decirles que la experiencia es distinta, entonces que se den esa oportunidad de conocer el té en hoja suelta. Pausate tiene
2 líneas, nacional e internacional. Nuestra esencia, que es la nacional, son los tés mezclados con ingredientes colombianos, son 100% orgánicos, son hechos por mí, formulados por mí. Chévere. Esos son, digamos, mis tés, mis hijos, son lo que yo impulso más que todo. Pero también tengo tés importados, que son los tés del mundo, de China, de Sri Lanka, de Japón, de India, que son tés pues, que vienen de los países de origen del té. Entonces es muy rico también contrastar, probar, ver los volúmenes de las hojas. El té colombiano es grandísimo, el de allá es chiquitico, pero no, ninguno de los dos es mejor o peor que el otro. Cada uno tiene sus calidades distintas. Eso es lo que pueden encontrar en Pausa Té, y pueden encontrar la experiencia que le brinda el té al cuerpo y al espíritu, y pueden encontrar también experiencias que yo pues puedo conducir, es decir, orientar experiencias para si quieren hacer una cata o una degustación, celebrar un cumpleaños o darle una sorpresa a la mamá de un momento de servicio de té. Yo hago ese tipo de cosas. Y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Pausatea _co. Y en mi celular, en el WhatsApp, no sé si lo digo y acá. Sí, Lo claro. pueden poner 300-328-6319. Yo tomo pedidos por ahí, pues lo que necesiten. En mis redes sociales se encuentran videos pedagógicos si quieren conocer un poquito más de la cultura del té. Ay, eso que dices de los cumpleaños me parece chévere porque uno no, por lo menos nunca se me ha ocurrido Sí, algo diferente. como algo diferente, como una cata de té como con los amigos o como con la familia, qué Una delicia. despedida soltera, Deli. o un cumpleaños, o siempre una reunión de trabajo, lo que sea. Ay, Lorena, qué placer haberte tenido acá. Conversamos súper chévere, muy rico. Nos dejas muchas reflexiones y sobre todo a pausar de verdad, como a mirar la vida como con más calma. Eso no quiere decir dejar de trabajar y quedarse todo el día durmiendo en una cama, no, porque en redes como que se interpreta todo, pero eso que nos dices sí nos deja como muchas enseñanzas y te agradezco todas tus reflexiones al respecto y qué chévere ese emprendimiento. Particularmente me gusta mucho cómo tienes el concepto, la conceptualización como de la marca, me parece muy bonito, entonces pues muchos éxitos. Gracias, Paula, por la invitación, y también te felicito por tu podcast. Lo he venido escuchando y me parece que tienes un muy buen producto. Además, me gusta mucho que, pues porque hoy en los negocios incluso está el like siempre ahí como si fuera el medidor de todo, y realmente no lo es. Cuando a mí me dicen, ay, ¿cómo estoy en Instagram? Pero casi no tienes seguidores, pues Es que no pasa nada. no me interesa. Eso no se trata de eso, es quién ve mis videos, quién, sobre todo, qué persona los ve. A mí me interesa que lo vea todo el mundo, porque a todo el mundo le interesa esto. Es qué hay detrás de esto, ¿no? Es la historia. Mira Te que felicito por eso. dices algo que es el propósito detrás del like, porque muchas personas a veces me escriben, me dicen como, ay, es que yo tengo una persona que tiene una historia súper linda de su emprendimiento, pero apenas tiene 600 seguidores. Y yo, ¿y qué pasa? O sea, no pasa absolutamente nada si tiene millones o tiene muy pocos, porque acá, como tú lo decías ahora, cuando uno comienza a emprender o comienza con este proyecto o estos proyectos, uno es el todero, ¿no? Es el que crea, vende, hace, delega de todo, y lo último en esa cadena es la creación de contenidos. Entonces, no pasa nada si hay muchos o pocos seguidores. En realidad, lo que importa son las historias que hay detrás como de todas estas ideas, y sobre todo porque yo soy una apasionada por el contenido con propósito, como que le deje a alguien, así sea a una persona, no importa que no se vuelva viral, no importa que tenga muchos likes o no tenga likes. El contenido con propósito pues me parece valioso, porque ahora y desde hace muchos años venimos como en ese afán del clic, como de veo algo rápido, le doy clic y entonces con eso me quedo, y pues esto es detrás del like, y por eso quería tenerte acá, porque sabía que esta historia pues nos iba a gustar y también nos iba a enseñar. Muchas gracias, maravilloso. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar este episodio, como siempre les digo, me he dado cuenta que más del 90% de las personas que siguen Detrás del Like no están suscritas a YouTube. Por favor, suscríbanse a YouTube, suscríbanse a Spotify, no les cuesta nada, gratis, y así pues permiten que sigamos haciendo este proyecto. Chao, chao.